natural. El planeta no busca ser perfecto, sino que siempre busca calibrarse. Y yo he descrito al planeta Tierra como un barco que navega en el océano del universo, a través del océano del tiempo. Y entonces, este barco que se va moviendo, igual que en las olas, se mueve de un lado para el otro, y a veces se encuentra en equilibrio, y a veces se mueve para un costado o para otro costado, a la derecha o a la izquierda. Y en tanto se va moviendo ese barco, nosotros, los que vivimos dentro del barco, los que somos parte de ese barco, tenemos que ir encontrando equilibrio para no caernos a ese mar infinito y perdernos. Nosotros a ese proceso, ese momento de equilibrio, le llamamos solsticios y equinoccios. Los solsticios y equinoccios son como los ejes en los cuales este barco se va moviendo. ¿Sí? Todos tienen un barco en la cabeza con ese mástil en el medio. Imaginemos que ese mástil que está en el medio, que lo de arriba se llama carajo, no se sabían, pero ahí dice el carajo, era para arriba. Ahí nos vamos cada tanto. La parte superior del barco es la que va marcando el eje del movimiento, ¿sí? Ese movimiento oscilante en el universo que hace la Tierra. Entonces, cuando lo vemos así, cuando llega a su máximo de izquierda, ese punto está en un solsticio. Significa que estamos apuntando directamente al sol con este mástil. Luego gira hacia la derecha, ¿sí? Y también llega a otro solsticio. Pero en el medio, entre ese movimiento, llega a un equinoccio. Vuelve a un solsticio y se vuelve a equilibrar el equinoccio, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de navegación le llamamos las estaciones, precesión de los equinoccios, y todo lo que existe en este planeta, es decir, en este barco, evolucionó para entender cómo moverse en esa nave, que es la nave Tierra. Y sin embargo, cada tanto, los humanos nos olvidamos de cómo movernos en la nave Tierra. Y cuando nos olvidamos de esto, lo que sucede es que nos mareamos, ¿eh? ¿No les pasa? Habrá pasado subirse a un barco y marearse si no saben cómo moverse como el barco. Nos podemos marear, tener náuseas, desmayarnos, vomitar, de todo nos puede pasar en el barco. A eso nosotros le llamamos crisis existencial, crisis emocional, crisis social, caída de imperios, pérdida de culturas, ¿sí? Es el gran mareo del barco cuando no podemos estar estables dentro del barco, cuando no nos movemos con las olas del barco. Entonces, en tiempos en los que dejamos de seguir el calendario correcto, un calendario significa lunaciones, ¿sí? Las calendas son los momentos de la luna. Entonces, calendario es el mapa lunar. Seguimos cada luna. Pero calendas también se le llama en Roma a los impuestos, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en un calendario que nos lleva a estrés de supervivencia. Imagínense durante 2000, 2100 años, más o menos, que todas las culturas que surgieron del Imperio Romano, cada vez que escuchaban habeas calendas, ¿sí? Y gritaban habeas calendas, sabían que había que pagar los impuestos, que llegaban los militares y había que pagarles el 10% o más. Y lo que sucedía es que el estrés que se producía antes de que viniera alguien a gritar habeas calendas. Se producía cuando veíamos que la luna se estaba poniendo llena. Y esto fue de muchísimo tiempo. Cada vez que la luna se estaba poniendo llena, sabíamos que alguien iba a venir a sacarnos algo. Entonces nos volvemos locos. Pero en realidad, cada vez que la luna se ponía llena, era el momento de fertilidad. No sé si les suena esto a alguna mujer por acá. Cada 28 días, un ciclo de reproducción que implica realmente el pago a la tierra en sangre. Nosotros lo hicimos bastante feo ahora el tema, pero en realidad antes
mucho antes de Roma y mucho antes de los imperios, el pago cada 28 días era a la Madre Tierra en forma de menstruación. Entonces vivíamos en un mundo que estaba equilibrado por el femenino. Y cuando de repente se acalla el poder femenino, se deja de hacer el pago a la Tierra y empezamos a pensar en las lunas como un estrés del calendario y empezamos a ordenar el calendario no en función de la luna, sino de los pagos que hay que hacer. De repente, la humanidad empieza a perderse, se desconecta de ese barco y empezamos a la deriva. De repente el capitán se convierte en un pirata, que lo que hace es saquear constantemente. Y esa es la historia de nuestra humanidad. Cada vez que perdemos la conciencia de quiénes somos en un territorio, empezamos a convertirnos en piratas, robándole cosas a otros territorios. Cultura, tradición, minerales, lo que sea, humanos. ¿Sí? Empezamos a robar, a cobrar energía desde afuera. Entonces, en este barco de una tripulación que se convirtió en pirata, algunos tenemos que volver a recordar una y otra vez que para seguir navegando en el universo tenemos que encontrar equilibrio para no marearnos y para seguir en la eternidad. Nosotros, como en la mentalidad del pirata, estamos siempre buscando llegar a un puerto para ver qué ganamos ahí. Y no solamente estoy hablando a nivel político-económico, estoy hablando también a nivel espiritual. Mucha gente a nivel espiritual busca llegar a un puerto para ser libre del barco, o para encontrar el oro, o para salvarme, que alguien me salve de este barco, ¿no? O muchas veces queremos conseguir la iluminación en el final, ¿no? Encontrar el faro que nos lleve a puerto, y entonces le llamamos al faro ese la iluminación. El tema es que cuando llegamos al faro era un faro nada más, ¿no? Todos veníamos siguiendo la luz como un bicho, pero en realidad cuando llegamos hay un pueblo, hay un país, hay una cultura, hay un montón de cosas. La iluminación, entonces, no es un fin para el navegante. La iluminación es una guía para el navegante. El que navega la conciencia entiende que el universo es un océano. Y es un océano eterno. Por lo tanto, puedo ir de puerto en puerto, de iluminación a iluminación, pero siempre voy a seguir navegando. Navegando con mi mente, con mi conciencia, sosteniendo el eje. Y la navegación, no sé si lo habrán notado, que nosotros tenemos olas en el mar y que por lo tanto hay mareas, baja, alta, olas hacia arriba, hacia abajo. Por lo tanto, un barco no puede navegar en línea recta. Un barco tiene que ir navegando un poco a la derecha y un poco a la izquierda, un poco a la derecha y un poco a la izquierda, ¿sí? Siempre sabiendo que tiene un norte. Cuando sé que tengo un norte, corregir la navegación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, lo que me permite es que el barco no se hunda. Pero si yo siempre voy a la derecha o siempre voy a la izquierda, el barco puede ser golpeado por una ola y me termino hundiendo. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que pase mañana. Gracias. ¿Sí? A uno lo tome como quiera. Pero por algo estamos acá. Por algo el solsticio se da justo ahora. Gracias. ¿En una decisión de derecha o izquierda? ¿Sí? ¿Qué ola voy a tomar? ¿Sí? A mí, que me considero un ser infinito, me da igual. ¿Ah? Lo único que importa en la conciencia es cuál es la estrella que estoy siguiendo en el horizonte. Porque no es ni la derecha ni la izquierda la que salva al barco. ¿Sí? Lo que salva al barco es que todos encontremos equilibrio sabiendo que hay un norte. Porque un barco, si no sabe dónde está la estrella del norte, se hunde. ¿Sabe dónde está? ¿Sí? Se pierde en el océano infinito. Entonces,
derecha e izquierda son solo correcciones de navegación, no posiciones eternas. ¿Sí? Correcciones de navegación. Ahora tomamos como una esencia política, pero también la podemos llamar mamá y papá. ¿Sí? Todos habrán hecho terapia por esto algún día, ¿no? Si no, se los recomiendo, ¿no? Hacer alguna terapia por derecha o izquierda. ¿Sí? Mamá o papá. Mamá y papá son las células primordiales que determinan mi derecha e izquierda, mi posición en el barco, mi este y oeste. Pero no determinan mi origen y mi futuro, ¿sí? Es decir, el sur y el norte. El sur es mi propio origen, el norte mi propio destino. Pero si yo navego demasiado rápido alrededor del planeta, me voy a encontrar que el destino fue mi propio origen. ¿Sí? Eso nos va a pasar siempre porque el universo es como una esfera, como una gota de agua. Entonces, no importa cuán lejos te vayas, siempre vamos a terminar en el mismo punto. ¿Qué hacía entonces el este y el oeste en la navegación? Me ayudaban a no perderme en volver al origen. Pero si yo me voy para la derecha, me pierdo. Y si me voy para la izquierda, me pierdo. ¿Sí? No sé dónde estoy parado. Estoy utilizando la herramienta de corrección y equilibrio como destino. Y ese es el problema que tenemos en la humanidad, en que tomamos una fe, una idea, un concepto como un norte, cuando en realidad no son norte, son solo correcciones y equilibrios. Son solo correcciones y equilibrios. Bien, entonces, la convocatoria que estamos haciendo en estos tiempos es básicamente la misma que se hizo siempre cada vez que se hacía un solsticio y un equinoccio. En solsticios y equinoccios y en cada lunación, todos los pueblos humanos seguíamos un mapa de la conciencia que nos indicaba cómo estar en nuestro centro, cómo encontrar equilibrio. Todas las tradiciones antiguas sabían que solsticios, equinoccios, lunaciones y eclipses eran momentos de corrección de la conciencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que solíamos hacer era sentarnos en círculo, poner un fuego en el centro o un altar en el cual los sabios compartían sus palabras y sus canciones para que nosotros pudiéramos corregir nuestro balance. Entonces, durante miles de años, cada pueblo original de un territorio sabía cómo corregir esa conciencia con ciertas palabras, con ciertos mensajes, con cierta calibración. ¿Y por qué es importante entender que cada pueblo tiene un mensaje o una frecuencia correcta para hacerlo? Porque en la Tierra, no todos los puntos de la Tierra observan la misma estrella. No todos los puntos de la Tierra tienen la misma percepción de la luz. Entonces, para tener una visión completa de la conciencia, lo que necesitamos es el punto de vista de diferentes seres en diferentes posiciones de la Tierra. Culturas, lenguas, tradiciones, religiones, ideas, filosofías, que nos ayuden a entender el mapa global de este gran barco. Por esto, una tarea así no se puede hacer solo en un lugar y solo desde el punto de vista de una cultura. Se tiene que hacer en muchos sitios con el punto de vista de muchas culturas. Y volviendo a la percepción original, que es el Sol, la Luna, la posición de las estrellas, de la Tierra, desde el punto de vista donde estoy. La mayoría de aquí son de esta tierra, de Colombia, pero seguramente muchos de ustedes también vienen genéticamente de otros lugares, desde Centroamérica, desde Sudamérica,
Europa. Entonces, significa que nosotros en nuestra mente también tenemos una combinación de muchísimas percepciones y muchos puntos de vista de cómo calibrar este barco. Y ahí es cuando entramos en conflicto. Y cuando a veces creemos que tengo que dejar una percepción para tomar otra, o que una estaba mal y la otra estaba bien. En realidad, la conciencia no tiene bien y mal. La conciencia solo observa y corrige, en una eterna navegación. ¿Por qué este solsticio elegimos que sea en Colombia? ¿Por qué vinimos aquí, a este lugar sagrado, donde los antiguos dejaron escritos el conocimiento del sol, la luna y las estrellas? Nosotros decidimos llegar a Colombia porque estábamos hablando de un barco. Y el barco tiene adentro un montón de animales. Nosotros también somos los animales. Cuando ese barco se calibra perfectamente, puede ver el arco iris. Esto les suena a todos seguramente, la historia del Arca de Noé. La historia del Arca de Noé no es algo que realmente haya pasado, es un código que se repite eternamente. Es decir, es un barco que carga todos los animales en pares para poder navegar, porque el océano cubrió todo y necesita encontrar tierra firme para empezar de nuevo. Todos nosotros tenemos esos barcos dentro. Yo a esos barcos les llamo cromosoma. Y los animales son los genes que están adentro. ¿Sí? El océano es nuestra emoción y nuestra conciencia. Es todo el subconsciente donde navegan estos barcos que son los cromosomas. Y cuando el cromosoma está perfectamente organizado, de repente aparece la evolución. Cromosoma es una palabra griega que significa cuerpo de colores, o sea, un arco iris. Es decir, que cuando nosotros vivimos alineados con quienes realmente somos, cuando volvemos al origen de quién somos, de repente el cromosoma se activa en un arco iris, ¿sí? Y nos recuerda cuál es el origen, a dónde tenemos que ir. ¿Se acuerdan cómo encuentran la Tierra, cómo el barco encuentra la Tierra? A través de una paloma, ¿sí? Una paloma que vuela y trae una rama de olivo, ¿no? Entonces indica, detrás de ese arco iris está el nuevo comienzo. Bien. Paloma en latín se dice colombos, ¿sí? O sea que Colombia significa tierra de paloma. ¿Sí? Si hablamos de corregir la navegación de un barco, para saber a qué dirección tenemos que ir, había que preguntarle a la paloma, ¿no? Entonces, algo interesante sucede la misma semana que venimos a hacer esta tarea. Y es que comienza el niño, ¿sí? Si todavía no lo sintieron, ya lo van a sentir. No lo quiero sentir. El niño empezó esta semana y va a seguir hasta 2027. Supuestamente se considera uno de los peores niños registrados en nuestra historia reciente. No es malo. Para los humanos siempre todo es malo cuando cambia, pero no, para el planeta está genial. Pasa que nosotros no estamos acostumbrados, pero está bien. El niño es cuando la temperatura del Pacífico empieza a subir muchísimo y el efecto Coriolis, que es el giro de la Tierra, lleva todas esas aguas calientes a colapsar contra el lado opuesto al que gira la Tierra. Entonces, de repente, todas esas aguas calientes chocan desde el norte y desde el sur, creando una corriente en el Ecuador que colisiona directamente con Ecuador y Colombia. Es decir, que la corriente de este océano está empujando el barco hacia una nueva dirección. Y cuando una corriente tan fuerte como el Niño, que cambia el clima de todo el planeta Tierra,
empieza en el Pacífico, empujando primero a Colombia, es inevitable que el timón del barco de Colombia tiene que corregirse en una dirección específica para que esas aguas no tiren el barco, sino que corrijan la posición hacia el norte. Estuve explicando estos días que la posición hacia el norte hace referencia a que esa corriente va a calentar el Caribe va a calentar al Golfo de México, y el Golfo de México va a cambiar la corriente del Atlántico, llevando más tormentas, huracanes, ciclones, incluso hasta muy al norte del planeta, calentando también Islandia, Svalbard, Noruega, llegando hacia el Polo Norte, es decir, lo que estamos buscando, el norte. Todo esto va a afectar la temperatura del planeta entero. Los ciclones, huracanes, que para nosotros son cosas terribles, para el planeta son simplemente calibraciones, ¿sí? Simplemente estamos equilibrando. Imagínense que cada huracán es como un chakra que se activa. Claro, para nosotros, cuando se activa un chakra, crisis existencial, ¿no? Pero en regiones mucho más grandes. Pero cuando pensamos que este proceso en realidad tiene que ver con toda la Tierra, ¿sí? Que nosotros somos la Tierra también, entonces los humanos, como neuronas de este planeta, podemos también colaborar con ese giro de intención de hacia dónde esas corrientes pueden llevar al barco. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer con nuestra imaginación. En el universo todo es mente, y como el universo es mente, si calibramos nuestra mente, podemos también calibrar lo que sucede en todo el planeta, en la mente del planeta. Imagínense que su cabeza es el planeta, ¿sí? Si su cabeza es el planeta, tenemos el ecuador justo aquí en el medio, a la altura de los ojos. Entonces, esto significa que tenemos el norte en el chakra corona, ¿sí? Y el sur en el chakra laringio. Esto implica que para entonces, así podemos entender que las mareas, que son todo lo que escuchamos, ¿sí? Todo el efecto Coriolis, que son la circulación del agua de los océanos. ¿Vieron el caracol cuando hacemos así, que escuchamos como en un caracol el mar? ¿Sí? Bueno, imagínense que cuando tapamos nuestras orejas también estamos escuchando el efecto Coriolis del océano. Y los ojos tienen que calibrar esa navegación. El centro del cerebro, el corazón de la conciencia, tiene que encontrar el equilibrio entre derecha e izquierda. Entonces lo que vamos a hacer, lo que hacemos con estos encuentros, es ir trabajando para ese equilibrio. Y obviamente que tenemos objetivos con esto. Esto es una tarea eterna porque la Tierra siempre va a seguir girando, a no ser que la Luna caiga de nuevo contra nosotros. Pero mientras tanto, esto va a ser una tarea eterna. Pero dentro de esa tarea eterna tenemos específicas funciones que cumplir que van cambiando la sintonía de esa calibración. ¿Cómo cambia esa sintonía? Lo vemos a través de eclipses o de situaciones muy claves que pasan en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos el año que viene, cuando empieza a terminar el Niño, un eclipse muy grande que va a ser en Egipto, el 2 de agosto de 2027 en Egipto. Ese momento es el medio de la calibración que estamos haciendo de 4 años. Recién acabamos de comenzar. Empezamos en Perú, seguimos ahora en Colombia, vamos luego a Estados Unidos, luego a México. Siguiente año, Sudáfrica, Etiopía, Grecia, Inglaterra. El otro de situaciones que en los próximos 4 o 5 años pueden llegar a cambiar todas las cosas que conocemos. ¿Y por qué?
Porque no sé si se han notado que la ciencia está avanzando más rápido que nosotros. ¿Sí? Que de repente, en lugar de mirar las estrellas, miramos ChatGPT, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que a largo plazo, el capitán del barco sea tecnología, no biología. Y cuando la tecnología toma el mando de un barco como la Tierra empieza a entrar en la deriva del alma. Esto no va a pasar en los próximos 4 años, pero seguramente en los próximos 150. Entonces, una de las correcciones de la conciencia tiene que ver con que si nosotros empezamos a equilibrarnos en lugares que eran para equilibrar esa conciencia, lo que vamos a lograr es empezar a generar señales que vayan llegando a personas que eventualmente son las que van a terminar transformando el mundo. Probablemente ninguno de los que estamos acá sea una de esas personas, pero probablemente alguien de aquí conoce a una de esas personas que va a terminar transformando algo. Por eso, esto es un efecto en cadena. Recibimos una información, nos equilibramos y a través de nuestro equilibrio expandimos ese equilibrio en los demás. Esto se hizo siempre y lo volvemos a hacer. Y la única manera de equilibrar el interior de nuestro cerebro es utilizando los sentidos a través del sinsentido. Porque los sentidos son muy fáciles de manipular, pero el sinsentido es infinito. Por lo tanto, la conciencia se puede mover libremente. Con el sentido necesita estructuras. Entonces lo que vamos a hacer es usar estructuras, como la que acabamos de armar recién aquí, pero para que se dé el sinsentido. El sinsentido es cuando todos nos ponemos a hacer cosas raras de repente. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Cuando todos nos ponemos a trabajar con nuestra propia energía y se empiezan a mover cosas, se empiezan a surgir canciones y cada uno empieza a hacer lo que siente y sabe que tiene que hacer. ¿Sí? En el sentido, nosotros armamos una estructura para que descienda una información. La información es el sinsentido. El sinsentido son las olas de información que atraviesan la estructura. Entonces aquí creamos una estructura para que después se dé ese descenso de información. ¿Cuál es la intención de lo que vamos a hacer hoy? La intención es corregir el timón del barco. ¿En qué dirección nos vamos a mover? Para que realmente vayamos hacia el norte sin pensar en derecha ni izquierda. Sino, es más, mañana sé que es un día muy intenso para Colombia, pero en lugar de pensar en Colombia, piensen en Islandia. ¿Sí? Porque obviamente cuando venimos a hacer una tarea energética para un territorio, de repente nos hacemos tan propios con el territorio que decimos, esto es por esta tierra, por la tierra, y en realidad la tierra es toda la tierra. ¿Sí? Y cuando, no sé si lo habrán notado, que a veces cuando nos duele la cabeza, tiene que ver con que en realidad estamos con una mala postura en la espalda. Entonces, si yo aprieto la espalda y la corrijo, se me va el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces venimos a Colombia para sacar el dolor de cabeza de Islandia y Groenlandia. Porque si esos lugares activan su frecuencia, nos desciende toda la información a los que estamos por debajo. Igual que cuando nuestra glándula pineal o hipófisis se activa y desciende toda la información a los chakras. Es igual. Entonces, pero hay que acomodar ciertos chakras. Entonces, lo que pase hoy lo utilizamos para calibrar hacia el norte. Lo que pase mañana no nos interesa en el plano de la conciencia, solo interesa en el plano de la inconsciencia. La inconsciencia no es mala, es energía. Es la que empuja para que las cosas pasen. Pero los que trabajamos en conciencia no tenemos que trabajar en el empuje. Tenemos que focalizar para qué y dónde vamos con esa inercia. Esa es la intención que vamos a poner acá. ¿Cuál es el norte que tenemos? Yo no sé cuál es el norte. Si no, estaría acá buscándolo, ¿no?
no soy quien para decirles cuál es el norte tampoco, porque estamos navegando en el infinito. Entonces, ¿qué es el norte para cada uno de ustedes? ¿Qué es el norte para cada uno de nosotros? Yo solo voy a explicar algo muy sencillo y complejo a la vez de qué es el norte. La única razón por la cual un planeta tiene un norte es porque tiene un campo geomagnético. ¿Todos conocen el campo geomagnético? ¿Sí? Esa gran manzana, Toroidal. esa forma de manzana que tiene alrededor del planeta, el campo geomagnético. Ese campo, positivo o negativo, solo existe porque el centro de hierro del planeta funciona como un imán gigante que permite que todo se mueva. Entonces la vida es electromagnética. La vida, nosotros mismos somos electromagnéticos. Entonces, calibrarnos con el norte no tiene que ver con buscar un norte afuera, como cuál es el objetivo, el propósito, la misión. Eso no es un norte. El norte está en el centro de hierro. ¿Dónde está el centro de hierro en todos ustedes? El corazón, ¿sí? Nosotros solemos decir, sigue a tu corazón, ¿no? Es muy espiritual eso, ¿no? Yo les voy a decir, sigue tu hierro, ¿no? Porque el hierro marca el norte, ¿sí? Todas las brújulas apuntan al norte. ¿Dónde está el norte? Donde hay más hierro. ¿Dónde está el hierro? En el corazón. Entonces, todo el sistema tiene un norte y un sur solo porque hay un corazón que funciona. Y para que funcione el corazón, ¿qué tengo que hacer? Seguir el ritmo correcto, ¿sí? Si yo no sigo mi ritmo correcto, no puedo activar mi corazón y no tengo norte. Nosotros hoy en la humanidad no logramos encontrar el norte porque le damos el corazón a otra persona. ¿Les habrá pasado eso? ¿Sí? Un corazón sin norte de repente se convierte como Urano, que se giró y ahora es un desastre. Cuando yo entrego mi corazón a otra persona, o a una causa, o a una intención, algo que está fuera de mí, yo pierdo el norte, ¿sí? Entonces, también en nuestra vida, por ejemplo, lo doy todo por mis hijos, lo doy todo por el trabajo, lo doy todo por mi pareja, por la familia, por la nación, por el país, por lo que sea. Cuando entrego mi corazón por otra cosa, de repente estoy perdiendo el norte. Y también esto nos pasa con el calendario. Estamos estresados. ¿A qué hora es la cosa? ¿Cuándo tenemos que ir a tal lugar? Cumplir los pagos. ¿Qué hora es? En general, ¿no? Todo lo que nos estresa hoy en día, todo va muy rápido. Por lo tanto, el corazón no llega a encontrar su ritmo correcto. El corazón de la Tierra late igual que nosotros. Tum, 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 tum. Pero un poquito más lento. Hace tum. En un solsticio, tum. Equinoccio, tum. Solsticio, tum. Equinoccio. Son 4 latidos constantes que tardan 3 meses en darse cada uno. Pero son el latido correcto de la Tierra. Entonces, si nosotros nos alineamos nuestro corazón con el corazón y el latido de la Tierra, empezamos a calibrar ritmo, y ese ritmo nos hace conectarnos con nuestro propio ritmo, que nos da un norte, y al nosotros encontrar norte, le estamos poniendo norte a todo lo que hay a nuestro alrededor. Esa es la intención en general de cómo se encuentra un norte. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Más o menos. Vamos a ver. Entonces, el objetivo de hoy va a ser concretamente calibrar norte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero lo vamos a hacer calibrando nuestros oídos y nuestros ojos. Y para calibrar nuestros oídos y nuestros ojos, tenemos que mirar por los ojos y escuchar por los oídos de aquellos que son guardianes de esta tierra. Por eso, siempre para pedir permiso en un lugar para hacer una activación, una calibración, se pide permiso a aquellos que guardan esta tierra. Por eso, en la próxima parte de este día,
le quiero dar la bienvenida a aquellos que guardan esta tierra, ¿sí? A los sabios de este lugar. Y me gustaría que si quieres comenzar a abrir con unas palabras. Hola, Nelly. Empecé unas palabritas para abrir, porque siempre... Con la abuela Nelly venimos... Hoy me recordaba la abuela que nuestro primer encuentro fue una discusión. Tenemos el mismo lugar para hablar. ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? Pero no, nos pusimos de acuerdo para escucharnos. Así que quiero escucharla y quiero que todos también escuchen y luego ceder la palabra a todos. Chua Suamena, esperando ti muisca, Hanayet. Uniendo el corazón de la Sierra Nevada con el canto de los muiscas en un lugar donde queda la gobernanza muisca, damos la bienvenida a los pueblos nativos, los abuelos originales de estos territorios, a todas esas estrellas que han caído del universo para hacer esta gran sincronía. Bienvenidos a este encuentro hoy, que aquí en Colombia necesitamos tanto amor, tanta dirección, tanta paz. Desde ese mundo que no es visible para muchos, al que hemos estado pidiendo permiso y rezando y ubicándonos en estos días, los invitamos a ustedes también, pedir permiso a este lugar sagrado, escuchar la voz originaria de los mayores y sentirnos conectados con esta madre tierra que hay que cuidar. Saludamos a esos guardianes del norte, del sur, del este y el oeste. Saludamos a todos y cada uno de las lagunas sagradas, con esa abuela madre Guatavita y Sumapaz. Saludamos los cerros, Isbena Ay de Tuchín, los cerros más sagrados para nosotros. Saludamos a la Sierra Nevada, porque han estado unidos en un trabajo. Son los cuidadores y es la tierra sagrada que con una línea negra ha sido cuidada por estos guardianes. Gracias a todos, estrellas estelares, por estar uniendo este rezo por la paz, a todas las mujeres, a los hombres, en este cambio y en esta transformación de este tiempo, cuando hemos sido llamados. Algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Gracias, Matías. Gracias a todo ese grupo organizador, a todas las personas que son cuidadoras de la Madre Tierra, con ese gran compromiso de cuidar el agua, de cuidar el viento, de cuidarnos a nosotros, de cuidar toda la madre naturaleza, de cuidar todos los animales del planeta. Aquí estamos tomando conciencia para eso. Y Kamal Magüey, espera ante Chuy Muisca Anaye. Kamal Magüey.